Bien, a ver, nos quedamos con la duda de quién tenía que ser el 1, un número real, por cierto, ¿de acuerdo? De tal forma que al sustituirlo aquí nos diera esto. Es decir, si nosotros lo hubiéramos entrada por entrada, tendríamos que alfa por 1 tendría que ser igual a 1. Eso es con respecto a la primera entrada. Ahora, con respecto a la segunda entrada, tendríamos que 0 tiene que ser U2. Y la tercera entrada sería que 0 tiene que ser U3, ¿vale? Porque pues esta con esta. Y la última es que alfa por U3 tiene que ser igual a U4. Porque necesitamos que los elementos que obtenemos de alfa, alfa, U sean igual a los elementos de U. Entonces, ¿cuál es el valor que tendría que tomar alfa para que esto se cumpla? 1. Bien. Para esta parte de aquí, si alfa es igual a 1, pues lo cumple. Pero el detalle está acá abajo. Órale tú. Porque si alfa vale 1, entonces tendríamos que 1 por U3 tiene que ser igual a U4. Y esto solamente serviría para las matrices que tuvieran un U3 y U4 iguales. ¿Sí lo ven? Y la otra es que, pues aquí pues, no nos funciona con estos. Por ejemplo, si ponemos U la matriz 1, 2, 3, 4 y la multiplicamos por el 1 por U, obtenemos 1 por 1, 0, 0, 3 por 1 y esto nos da 1, 0, 0, 3, que esto es diferente de U. ¿Sí, sí me entienden? Es decir, el 1 sí funciona, pero solamente para la primera entrada. Las otras 3 entradas hacen pedazos en el camino. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir esto? ¿Existe el alfa que hace que al multiplicarlo por U nos dé lo mismo? Y la respuesta es no. No existe el neutro multiplicativo. ¿Por qué? Por esta condición de aquí. No solamente aquí se forza a que alfa debe ser 1, como nos comentó su compañera, pero aquí nos forza alfa. De aquí podríamos decir, pues alfa debe de ser U4 sobre U3. Y si U4 y U3 no son iguales, esa división no va a ser 1. ¿Me explico? Entonces, por un lado decimos que debe de ser esto, pero por otro lado decimos que debe de ser esto. Así de, pues, decídete cuál. Así, ponte serio, dime cuál. Primero dices que uno y luego que el otro.
Entonces, como no se decide, la respuesta es, ay, no te decides. Entonces, no existe neutro multiplicativo. Y ya. ¿De acuerdo? Así no voy a estar jugando contigo. Porque estamos pidiendo dos comportamientos diferentes. ¿Sale? Según estas identidades, le estamos pidiendo dos comportamientos diferentes. Ok. E sube un espacio vectorial bajo la multiplicación por escalar y la suma definidas. El G es un espacio vectorial bajo la suma definida y la multiplicación por escalar. Es un espacio vectorial. No, no está cumpliendo el neutro multiplicativo. ¿Cuál es el punto que no está cumpliendo? De los que tenemos aquí, el punto que no está cumpliendo es el número 10. ¿De acuerdo? Entonces, si no está cumpliendo con el número 10, no está cumpliendo con uno de los puntos que necesitamos aquí. Por lo tanto, la respuesta es no es un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Que, mándeme. Profe, ¿por qué no es un espacio vectorial? Regresemos acá. El detalle es que no existe neutro aditivo. Este no existe. ¿De acuerdo? Es decir, no encontramos un número que al multiplicarlo por cualquier matriz de 2 por 2 nos dé la matriz original. ¿De acuerdo? A ver. La multiplicación por escalar k por u nos da KU1, 0, 0, KU3. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Bueno, necesitamos encontrar un K, ¿sale? Buscamos un K tal que, dada cualquier matriz, nos dé la matriz original. Dígame una matriz, cualquiera. Deme un número. 3, Y otro número. 2, Y otro número. 7 y 8. 8. Perfecto. Vamos a tratar de descubrir quién sería el U que hace que esta matriz nos dé U nuevamente bajo esta multiplicación. Es decir, K por U, siendo K un elemento de los números reales, porque es nuestro campo, sería K por 3, ¿de acuerdo? Porque es K por 1, 0, 0 y K por 7. ¿Estamos de acuerdo? Porque cumplimos con esta operación. Simplificándolo, pues esto es 3K, 0, 0, 7K. Bueno, ¿cuál es el valor de K, perdón, para que 3K, 0, 0, 7K sea igual a los valores que usted me dio originalmente? 3, 2, 7, 8. Por principio, para que esto sea igual a esto, ¿cuánto debería de valer K? 1. 1. Perfecto. Ahora bien, esto primero es imposible que sea igual a 2. ¿Estamos? Sí. Por otra parte, este es imposible que sea igual a 7. Y decimos, bueno, pues tal vez solamente funcione para matrices que tengan un 0 y un 0 por acá. Y ya, esas tal vez un pequeño conjunto
de matrices se salve. Pero es cuando decimos, bueno, ¿cuánto tiene que ser K para que 7 por K nos dé 8? 7 por K es igual a 8 si K es igual a 8 séptimos. Pero ¿cuál fue el valor de K que me dijo hace rato? 1. 1. Es el mismo K, no debe ser otro. O sea, por un lado estamos diciendo que vale 1 y por otro lado estamos diciendo que vale 8 séptimos. Y se pone peor si cambiamos de matriz. Ah, ok. Ya entendí, profe. Gracias. ¿Sale? Entonces, esto lo que significa es que no encontramos un K que preserve o que haga que que un valor por U nos dé U. Generalmente nosotros lo que diríamos, pues 1 por U nos daría U bajo ciertas reglas, pero en este caso, por cómo estamos definiendo el producto escalar, no se cumple. Luego, entonces la única conclusión es, pues es que no existe porque no puede existir, dado esta estructura, no puede existir. Entonces no existe el neutro multiplicativo. Y si no existe el neutro multiplicativo, pues entonces no cumple con el punto número 10 para que esto sea un espacio vectorial. Y si no cumple con el punto número 10, la conclusión es a la pregunta, ¿qué es un espacio vectorial bajo esta multiplicación por escolar y esta suma de que se han definido? La respuesta es no cumple con el punto número 10, con que no cumpla con uno de los puntos. Puede cumplir perfectamente los demás, pero si no cumple uno, no es un espacio. Bueno, la respuesta sería V no es un espacio vectorial, pues no cumple con el neutro multiplicativo, es decir, el punto número 10. ¿Vale? ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos y para una matriz en particular no lo cumple. Y si cambiamos, imagínense que aquí le cambiamos a ¿qué será? A 7, no, ese ya era 7. ¿Qué será? A 2 y 4. Aquí aparecería 0 y aquí aparecería 4. 2 y 4 aparecería 2K, entonces estaríamos diciendo que para que fuera 4K tendría que ser 2 y antes dijimos que era 1, pero en la otra matriz dijimos que era 8 séptimos. No existe el escalar que cumpla con el neutro multiplicativo. ¿De acuerdo? Dice, de un ejemplo de un conjunto y una suma y multiplicación por escalar definida que son espacio vectorial. Y aquí existen muchos ejemplos, ¿de acuerdo? El H. En el ejercicio H, dar un ejemplo de espacio vectorial. Bueno, pues un ejemplo bien fácil sería el que estuvimos trabajando todas las sesiones anteriores. Digamos que CV igual a R2, ¿sale? Si U y V son elementos del espacio vectorial con U igual a U1, V1, V1, sí, claro. Ya. U2 y V igual a V1, V2. Y alfa está en los reales. Entonces, la suma la definimos de la manera más tradicional y simple posible. U1
más V1, U2 más V2, ¿sale? Y la multiplicación alfa por U es alfa por U1, alfa por U2 y ya. Esta cosa la hemos estado trabajando y estos ya vimos em, que se comporta bien, no tiene problemas en la suma, la multiplicación y demás. ¿De acuerdo? Entonces este es un ejemplo de espacio vectorial. ¿De acuerdo? Si ustedes proponen el conjunto de matrices 2 por 2, ¿sándalo? Con esta suma y la multiplicación por escalar decente, es decir, K por U igual a KU1, KU2, KU3 y KU4. Ah, bueno, pues esta multiplicación decente sí funciona para hacer un espacio vectorial. Si esta la ponen en lugar de esta, definir este conjunto con estas dos operaciones, forma un espacio vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, pues como yo ya les dije dos casos, ¿sale? Les voy a pedir que busquen un tercer caso, ¿de acuerdo? Buscar otro ejemplo de espacio vectorial. De hecho, el ejercicio no es tan complicado, ¿sale? Agarren y escriban en su navegador ejemplo de espacio vectorial y van a encontrar varios. ¿De acuerdo? Escriban el que más les llame la atención. ¿Sale? Sí. Ok, esa actitud siempre me agrada. Dice, de un ejemplo de un conjunto y defina la suma y la multiplicación tal que viole la cerradura bajo la multiplicación por escalar. Este es muy divertido. Lo que les pide el ejercicio y, que también este se los voy a dejar como ejercicio porque está divertido. Dice, de un conjunto, ¿de acuerdo? De un conjunto V, tal que U es uno de los elementos de V y K es un elemento de los números reales o de sus escalares, ¿de acuerdo? Es más, aquí vamos a proponer acá escalar. Lo que buscan es K por U tal que el producto ya no esté en su conjunto. Y hay varios ejemplos también. Inventen algo, traten de jugar con las definiciones raras, así como esta definición que se veía rara, ¿sale? Para que piensen en matrices o piensen en vectorcitos o piensen incluso en números, ¿de acuerdo? De tal forma que se viole, ¿de acuerdo? Entonces, y también busquen ejemplos en su navegador para que puedan tener alguna idea de cuándo se viola la multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? La cerradura. Aquí la parte importante es la violación de la cerradura. ¿De acuerdo? Y si no, damos un ejemplo muy, muy simple la próxima clase. Pero estos dos sí me gustaría que se quedaran como investigación para la próxima clase. Ok. En los subespacios, ¿sale? Damos un conjunto W, que es un subconjunto de un espacio vectorial. Ya sabemos que este es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Y W con las operaciones de B es un espacio vectorial. W es
un subespacio vectorial si es cerrado bajo la suma y cerrado bajo la multiplicación por escalar. ¿De acuerdo? La idea es que tú tomas un conjunto de puntos o de elementos del espacio vectorial y obtienes un subespacio vectorial. eh, Siempre y cuando cumplan con la cerradura de suma y de multiplicación por escalar. ¿Sale? Aquí nos pide en el ejercicio A dar un ejemplo de un subespacio de las matrices 2 por 2 bajo la multiplicación por escalar, bajo la matriz multiplicación. Voy a cambiar, voy a suponer que está diciendo aquí un error de texto y debe ser la suma de matrices. Aunque la multiplicación de matrices de 2 por 2, híjole, es que esta multiplicación no siempre existe. Vamos a simplificar un poco. Vamos a ponerlo bajo la suma de matrices. De 2 por 2 y la multiplicación por escalar. Y queremos dar un subespacio. ¿De acuerdo? A ver. Aquí. Entonces estamos en la parte de subespacios. V como el conjunto de matrices de 2 por 2. ¿Sale? Con U igual a U1, U2, U3 y U4. Y V con U1, sí, claro. V1, V2, V3 y V4. ¿Sale? Si nosotros definimos la suma como y K escalar. Si nosotros definimos la suma como U más V, como U1 más, ¿quién será? V1, U2 más V2, U3 más V3 y U4 más V4. Es decir, simplemente sumamos entrada con entrada. Y la multiplicación, ¿sale? ¿Cuál sería la multiplicación? K por U, la definimos como K U1, K U2, K U3 y K U4, ¿vale? Ese es el conjunto de matrices 2 por 2 del que nos habla aquí. Ahora vamos a dar un subespacio, ¿de acuerdo? Bajo la suma que hemos definido, no sobre la multiplicación. Vamos a cambiarla a la suma. ¿Qué significa dar un subespacio? Necesitamos algo que sea cerrado bajo la suma, es decir, que si nosotros sumamos dos matrices de W, nos sigue dando una matriz en W, y que sea cerrado bajo la multiplicación. ¿De acuerdo? Bueno, una forma de hacer un subespacio es quitándole elementos, quitándole entradas, ¿de acuerdo? Es decir, piensen, a ver, si nosotros diéramos R2, ¿de acuerdo? Cualquier punto se ve con coordenadas X, Y. ¿Sale? Resulta que nosotros podemos crear un subespacio simplemente considerando el eje horizontal. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Bueno, ese subespacio tiene la característica de que todas las segundas entradas son cero. ¿De acuerdo? Y entonces sumar dos elementos que tienen la segunda entrada cero, pues nos da el resultado de un elemento que está sobre el horizontal. Y si multiplicamos a este vector por cualquier número, pues nos sigue dando un elemento sobre la línea horizontal. Lo mismo sucede si consideramos la línea vertical. ¿Vale? Estos elementos tienen forma 0, y.
Entonces, sumar dos números cuya primera entrada es 0, ¿sale? Nos da un elemento sobre el eje vertical. Y si multiplicamos a cualquier elemento cuya primera entrada es 0 por un número, pues nos sigue dando un elemento sobre la línea vertical. Entonces, le cancelas entradas, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuántas entradas tienen las matrices de 2 por 2? Tienen 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues cancelemos alguna o algunas. Sea W el conjunto de matrices 2 por 2, tal que si W está en W, entonces W es de la forma W1, W2, W3, 0. Es decir, es el conjunto de todas las matrices cuya cuarta entrada es 0. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que ver es si esto es cerrado ante la suma y ante la multiplicación por escalar. ¿Cómo se hace eso? Sea W1 igual a, bueno, voy a ponerle WA igual a, no, es que no me gusta, mejor lo voy a poner, sea A, A1, A2, A3, 0 y B1, B2, B3 y 0. Dos matrices cualesquiera, ¿de acuerdo? Obviamente que están en W. ¿Por qué? Porque W es el conjunto de matrices, ¿sale? Cuya cuarta entrada es 0. Bueno, A más B, ¿quién sería? A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3, 0 más 0. Y esto es igual a A1 más B1, porque no sé cuánto valga, A2 más B2, A3 más B3, 0. La pregunta, ¿esta matriz está en W? Sí. Entonces esta matriz está en W y por lo tanto W es cerrado ante la suma. Y esto se cumple para cualquier par de matrices que se les ocurra. A ver, denme un número. 6, Otro, 3, otro. 2, No, el otro ya no, porque el otro forzosamente debe ser 0 para que esté en W. Y B, de ahora sí, demos un número. 7, Otro, 9, otro. 10. El otro, no, el otro debe ser 0 para que esté en W. Ok, claramente, pues estas dos matrices A y B están en W. A más B sería 6 más 7, 3. 3 más 9, 12. 2 más 10, 12 y 0 más 0, 0.
el resultado de la suma es una matriz cuya cuarta entrada es 0. Ah, pues como la cuarta entrada es 0, esto también pertenece a W. Es decir, no importa las matrices que demos que originalmente estén en W, la suma de estas dos está en W. Aquí en la parte azul fue un caso particular. Lo que explicamos arriba es para todos los posibles casos. La multiplicación es otro caso, ¿de acuerdo? Díganme un número diferente de 0. 25. 25. Bueno, ustedes hacen la multiplicación. K por A, ¿cuánto va a ser? 6 por 25, ¿cuánto les da? Ah, ¿verdad? 150. ¿Y 3 por 25? 75. Sale. ¿Y 2 por 25? 50. ¿Y 0 por 25? 0. 0. ¿Esta matriz está en W? Sí. Claro que está en W. Nada más que con más decisión así. Sí, profe, sí. ¿Por qué está en W? Pues porque su cuarta entrada es 0. A ver, ahora, más general. Para cualquiera, bueno, pues cualquiera es quien A1, A2, A3 y 0, porque esta está en W. Y para cualquier número, no importa cuál, pero cualquier número. K por A sería K por A1, K por A2, K por A3 y K por 0. Esto sería, no sé cuánto es K por A1, no sé cuánto es K por A2, no sé cuánto es K por A3, pero sí sé que cualquier número multiplicado por 0 es 0, ¿de acuerdo? Perfecto. Y esto significa que está en W. Luego, entonces, lo que acabamos de ver es que es cerrada ante la multiplicación por escalar. Ya vimos un caso particular y vimos un caso general. Y ya vimos que es cerrado entre la suma. Vimos un caso particular y vimos un caso general. Y lo que nos pedía el texto nos decía que W es un espacio vectorial. Es un subespacio vectorial si era cerrado bajo la suma, que fue lo primero que probamos en azul. Y W es cerrado bajo la multiplicación por escalar, que es lo que probamos aquí abajo en negro. ¿De acuerdo? Entonces, acabamos de dar un ejemplo de un espacio vectorial, ¿de acuerdo? De un subespacio vectorial correspondiente al espacio vectorial de matrices de 2×2. Hagan el mismo ejercicio, pero quítenle otra pierna. Digo, quítenle W3, háganlo 0. Es decir, W1, W2, 0, 0. Y vean que es un espacio vectorial. Es un subespacio vectorial. Nos faltan un par de puntos, pero eso yo creo que los vamos la próxima semana. Tienen algo de tareita, ¿de acuerdo? Vamos a detenernos hasta aquí.